Hola a todos y bienvenidos, siguiendo con nuestra serie de videos acerca de la longitud de una curva, longitud de arco. En este ejemplo dice, estime la longitud de la hipérbola 1 es igual a x por y desde 1,1 hasta 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a esto es, nosotros podemos despejar X o podemos despejar Y, ya es cuestión de gustos. Y aquí, bueno, en realidad cualquiera de los dos caminos lleva al mismo resultado, ya que si hubiéramos despejado Y sería f de Y igual a 1 entre X, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos la derivada, que f' es igual a menos 1 entre 2x al cuadrado. Y por la fórmula de longitud de arco, lo que tenemos es que la longitud desde 1 a 2 es simplemente la raíz cuadrada de 1 entre 4x a la 4 más 1 de x. Lo cual, si simplificamos un poquito, es la integral de 1 hasta 2 de la raíz cuadrada de 1 más 4x a la 4 entre 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Si ustedes tratan de integrar esta función, pues posiblemente se necesiten funciones especiales o nos salga una expresión bastante larga. En mi caso yo encontré una expresión muy larga, la cual no siento que no valía la pena escribir, pero como el problema dice estime la longitud de la hipérbola, nosotros podemos usar los métodos que ya conocemos de integración numérica, es decir, o aproximación de las integrales. Es decir, podemos usar la regla del punto medio, podemos usar la regla de los trapecios, o si queremos mucha precisión, podemos usar la regla de Simpson. Recordemos que la de los trapecios es la menos precisa, pero la más sencilla, y la de Simpson es, entre comillas, más difícil, no es tan difícil, y es la más exacta, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tomamos con la regla de Simpson 10 divisiones entre 1 y 2, pues simplemente va a ser 1 entre un tercio por el incremento de x, que en este caso el incremento de x es un décimo, ¿de acuerdo? Porque tenemos n igual con 10. Entonces, simplemente tenemos 1 entre 30 por f de 1, por 4f de 1.1, más 2f de 1.2, después seguimos 4, 2, 4, 2, 4, 2, hasta el último elemento, donde la integral nos da un aproximado de 1.3, ¿de acuerdo? Es muy útil la regla de Simpson, especialmente cuando queremos estimar con alta precisión integrales que pueden ser complejas, un poquito largas o engorrosas, ¿de acuerdo? Entonces estoy seguro que esto les va a servir como ingenieros muchísimo. La regla de Simpson es muy útil. Ahora, la función de longitud de arco. La función longitud de arco, lo que pasa es que la fórmula de longitud de arco, como es una integral, nosotros podemos obtener una función de la longitud de arco que tiene propiedades bien interesantes. Por ejemplo, s de t es igual a la integral de a x por la raíz cuadrada de f' al cuadrado más 1 de t. Esto se conoce como la función longitud de arco. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo integral, si nosotros lo derivamos, pues derivarlo es extremadamente sencillo. Simplemente lo que tenemos aquí. Y nada más tengo aquí un pequeño error, porque esto no está definido en t, esto está definido en x. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos definir esto en t, para que sea más sencillo, simplemente lo dejamos en t. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya está bien. Entonces, la derivada es simplemente lo que tenemos en el interior, nada más que yo cambié la dependencia de la función con respecto a t. Si la quiero con respecto a x, pues nada más tendría que cambiar este x de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, S' es igual a la raíz cuadrada, o sea, a lo que está dentro de la integral. Es muy fácil derivar. Si evaluamos esta antiderivada en una constante, la derivada de una constante es 0, así que no nos tenemos que preocupar por este número. Pero si esta raíz cuadrada la paso como al cuadrado, tenemos algo muy interesante, que es la función longitud de arco evaluada al cuadrado es igual a la derivada de la función elevada al cuadrado. Interesante, ya tenemos una igualdad de dos derivadas. ¿Sí? Y esto parece como un teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es este elemento, uno de los catetos mide 1 y el otro de los catetos mide la función.
Muy interesante. Ahora, si vemos estas derivadas, sabemos que son incrementos, cuando el límite de nuestro incremento tiende a cero. Tenemos que es el incremento de t entre el incremento de x, el incremento de y entre el incremento de x, elevados al cuadrado, por supuesto, más 1. Si multiplicamos por el incremento de x al cuadrado, toda la igualdad, tenemos que el incremento de t es igual al cuadrado del incremento de y más el cuadrado del incremento de x. Qué interesante, lo cual tiene mucho sentido porque la función longitud de arco, si ustedes recuerdan cuando la construimos, tiene que ver con la hipotenusa de triangulitos con los que íbamos aproximando la curva. ¿De acuerdo? Entonces, y en el límite de estas líneas, de estos triangulitos cuya hipotenusa era la línea que tocaba en 2 puntos a nuestro arco, en el límite, cuando n tiende a infinito, pues eran lo mismo, ¿no? Son los iguales. Por eso tenemos la fórmula de la longitud de arco. Ahora, vamos viendo un ejemplo. Encuentren la función longitud de arco de y es igual a x al cuadrado menos 1/8 logaritmo natural de x partiendo del punto 1,1. ¿De acuerdo? Aquí yo no recomendaría hacer una función con respecto a y, es decir, despejar x, porque se ve complicado despejar x de esta función, pero simplemente podemos tomar f de x igual a y derivar y es muy sencillo, simplemente tenemos 2x menos 1 entre 8x. ¿De acuerdo? La derivada del logaritmo es 1 entre x. Bien, entonces la función longitud de arco, simplemente vamos a sustituir esta derivada aquí donde está la derivada y vamos a tener que es 2t más 1 entre 8t al cuadrado más 1. Si nosotros expandimos, hacemos este cuadrado que tenemos aquí, vamos a tener que es este al cuadrado, 4t al cuadrado, menos 1 medio más 16t al cuadrado más 1. Menos 1 medio más 1 queda 1 medio, ¿verdad? Entonces tenemos 4t al cuadrado más 1 medio más 16t al cuadrado. Lo cual es muy interesante porque esto es exactamente 2t más 1 entre 8t al cuadrado. ¿Se fijan? Ese 1 nos cambió aquí el signo, pero todavía más interesante, esta raíz cuadrada se va con este cuadrado y tenemos la integral desde 1 hasta x de 2t más 1 entre 8t de t. Esta es bien fácil de integrar, no vamos a necesitar una regla de Simpson o aproximar la integral. Bien, entonces lo que tenemos es que la función, y de hecho para aproximar la regla de Simpson requiere que tengamos los límites de integración fijos, ¿verdad? Entonces la función arco, ¿de acuerdo? Arco de y es igual a x al cuadrado más logaritmo natural de x menos 1. Muy bien. Ahora recuerden que nosotros estamos integrando desde el punto 1,1. ¿De acuerdo? Entonces por eso los límites de integración de esta función van desde 1 hasta x. Y ese 1 nos hace que nos salga este menos 1 y el logaritmo natural de 1 es simplemente 0. Ahora vamos viendo otro ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo contiene un pequeño experimento numérico, una tarea, y toca discutir en los comentarios, argumentar, ver por qué ocurre ese fenómeno, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, para esto pues, es necesario que comenten y digan qué les sale. El ejemplo dice, estimen la longitud de arco de y es igual a seno de 1x desde 1/10 hasta seno de 1/10 hasta 1, seno de 1. Bien, entonces esto es muy fácil, simplemente calculamos la derivada. La derivada de seno es coseno, la derivada de 1 entre x va a ser menos 1 entre x cuadrado. Bien, entonces aquí lo que tenemos es, siguiendo la definición que nosotros tenemos de la longitud del arco, tenemos la integral de 1/10 hasta 1 de la raíz cuadrada de coseno al cuadrado de 1 entre x al cuadrado más 1 de x. Si nosotros intentamos integrar esta función, pues vemos que es ligeramente complicado, ¿verdad? No es tan sencillo, pero lo que podemos hacer es usar la regla de Simpson con n igual a 18, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener 18 incrementos, es un número par, así que la regla de Simpson funciona. Recuerden que la regla de Simpson solo nos va a servir para un número par de elementos, y nuestro incremento, nuestro delta de x es igual a 1 menos 1/10 entre 18, lo cual da igual a 1 entre 20 o 0.05.
Como f de x es lo que está dentro de la integral, simplemente lo evaluamos en 0.1 por 4 de f en 0.15, 2 por f de 0.2, más 4 de f de 0.25 y así sucesivamente hasta llegar a f de 1. Lo cual yo lo calculé y me dio aproximadamente como 6.9, 7. Ahora la pregunta que yo dejo abierta para que comentes en los comentarios, en la parte de comentarios, vaya la redundancia, aquí abajo en el video. ¿Qué pasa si en lugar de n igual a 18 usas n igual a 26? ¿Cambia mucho o no cambia la integral? Y si usas n igual a 36, que también es un número par, ¿cambia la integral? Si no cambia, pues significa, si no cambia mucho, a lo mejor significa que se hace más precisa. Y si cambia, ¿por qué cambiaría de 7? ¿Por qué nos daría otro número? ¿De acuerdo? Entonces espero tus comentarios y nosotros nos vemos en la siguiente integral. Hasta luego.